el muestreo de aceptación, debemos de estar comprometidos tanto el cliente como el proveedor. Entonces aquí entramos en un contrato. Bueno, se me olvida, vamos a tratar de grabar. No sé si está grabando porque el sistema estuve buscando la clase anterior, pero pongan atención, por favor. Entonces pongan mucha atención. El examen final no nos han dado fechas, calculo que van a estar entre el 12 o 10 o al 20 los exámenes finales de nuestra especialización. Espero que estudien, que se preparen para su examen final. Para los que les faltan puntos, tienen la oportunidad de ganar. El día martes, como ustedes saben, se entregaron la segunda parte de la implementación de la metodología 9S. Espero que esa parte práctica que ustedes tuvieron que haber realizado sea de aprendizaje para ponerlo directamente en marcha en cualquier organización, porque hemos venido hablando de una metodología japonesa que es factible en nuestro medio, que es factible en cualquier organización, tanto de servicios como productos tangibles. Bueno, se les dio la oportunidad a muchos, a muchos a avanzar y retroalimentar su trabajo porque la entrega era el día jueves y todavía les dejamos 5 días para que ustedes mejoraran su trabajo. Asimismo, para las personas que llegaron al Congreso, independientemente por lo que pasó el primer día, se les adjudicó en su zona, distribuido ahí, 5 puntos, con su resumen correspondiente. Entonces, aquí en este salón, si no estoy mal, fueron 24 personas, ¿vale, licenciado? Así es, licenciado. Así es, gracias, Lick. Entonces, son 24 personas que tomaron en cuenta, si se dieron cuenta al Congreso y escucharon las diferentes conversaciones, diferentes exposiciones de estos expertos, son temas relevantes y actuales y de los cuales hemos visto en clase. La mayoría lo hemos visto en clase. Entonces, no estamos fuera de nuestra realidad, estamos en una especialización actualizada de un mundo tecnológico, un mundo moderno en sistemas de gestión de la calidad. Bueno, hoy espero terminar el tema práctico en relación al sistema de gestión del muestreo de aceptación. Y próximamente estaremos en nuestro examen. Si no, les daré algunas indicaciones. Como les digo, ustedes ya tienen la zona, ustedes saben lo que hicieron y lo que no hicieron, ustedes saben cómo estudiaron para su día de examen, ustedes saben si entregaron o no las tareas, porque muchos me preguntaban por qué tengo tanto de zonas si yo entregué tareas, y cuando se les mencionaba, no, sí, tiene razón, no las entregué. Hay una compañera de XY salón me mencionó que por qué tenía esa zona y si solo un laboratorio había entregado. El examen parcial vale 20 puntos. 20 puntos. Tenemos 10 puntos del trabajo de implementación de la metodología 9S. Ustedes, como les digo, ahí tenemos 10 puntos. Y viene, yo creo que viene práctico. Todo lo va a ser práctico. Un caso. Entonces, donde se va a integrar todo. Y aquí sí, muchos estudiantes dejan ahí sí que de estudiar la teoría y la práctica y van de la mano para hacer un buen análisis y dejan a un lado porque tal vez tienen 60, tienen 61, 62, 63 puntos, no sé, y piensan que ya lo ganaron. No, recuerden que esto es evaluación para sus conocimientos y sobre todo que lo que hemos aprendido en esta especialización es para su bien, para ponerlo en práctica. No es para guardarlo en un cuaderno, en un libro, en las grabaciones, no es para ponerlo en práctica. El objetivo de nuestra especialización es que esto sea práctico. Le agradecemos también al licenciado Alan por todo el apoyo en este semestre, de verdad, se merece un aplauso para él por todo el apoyo que se les brindó a ustedes, a la cátedra en sí, por estar atento, estar como un auxiliar muy bueno, muy profesional en el sentido de estar resolviendo dudas, estar atento a las calificaciones, estar ahí. Entonces, Lick, le agradezco. No sé si voy a hacer la última clase, pero estoy aprovechando el tiempo. Y con los que han platicado con el licenciado, saben que él siempre estuvo
a tiempo, respondiendo, y creo que a veces nosotros como catedráticos nos pagan una cierta cantidad de horas y esto no quiere decir que demos la mía extra, y el licenciado dio la mía extra en este curso, y por eso lo digo públicamente que le agradecemos todo su apoyo, Lic, de verdad ha sido un pilar fundamental para sacar el curso. Entonces cada uno sabe cómo se comportó el Lic y sobre todo que es muy profesional, y eso es muy importante. Les dio un valor agregado mucho más allá del deber, de lo que está contratado, y de verdad se lo agradezco, Lic, y se lo digo acá abiertamente en esta plataforma virtual, y sobre todo que queda grabado. Y los estudiantes son los agradecidos y los que al final son los que ganan. Ahí sí que uno de los principios de COBI es ganar, ganar. Y usted ganó mucha experiencia, ganó mucho profesionalismo, y los estudiantes ganaron todo el apoyo de usted para resolver sus dudas. Bueno, sin más preámbulo, creo que estamos ya conectados sin 48 estudiantes. Considero que no vamos a pasar de 70 o 60. Gracias para cada uno de los que saben el valor del agregado que entregó el licenciado. Y esa es la pasión que uno tiene como docente acá. Tal vez en algún momento ustedes van a estar en una cátedra y saben el valor que es estar dando clases, prepararse, estar atento, estar siempre un paso adelante del titular, porque eso es lo que necesitamos nosotros, a veces el apoyo de eso, nuestro apoyo. Y sobre todo que vamos encaminando como equipo, y es lo que necesitamos nosotros, formar a ustedes, formar equipos, formar liderazgo, formar empresarios, generar ideas, innovación, creatividad, y la calidad genera eso. Entonces, creo que es para mi juicio y para lo que yo quise mostrar en este semestre, estoy muy satisfecho en relación a que se les dio un valor agregado para sus profesionales. Sí, yo creo que sí, estamos considerando mucho en esto del tema de la calidad para que mejorar cada día, mejorar para ustedes, que son el eje fundamental de nuestra universidad, los estudiantes. Sin estudiantes no hay profesores, sin estudiantes no hay universidad. Entonces, a pesar de tantas circunstancias que hemos pasado como universidad, creo que la mejor forma de salir adelante es prepararnos y ser conscientes y consecuentes a nuestra sociedad, de brindarle lo mejor que nos ha dado a ellos, que es nuestra educación. Entonces, cada uno sabe cómo va preparado. Si ese 100 que va a sacar, o 100 en cada materia, si usted está consciente que ese 100 le pertenece y que puede ser parte de su profesionalismo para brindarle una mejora a su sociedad, a su entorno, a su familia, a su empresa, considero excelente. Entonces, todo lo que ponga en práctica va a ser bienvenido para el desarrollo de nuestro país. Entonces, depende de ustedes ser un agente de cambio. Y el agente de cambio no va a quedarse con el pensamiento que tenemos de años de retroceso, sino va a ser un agente de cambio en miras a mejorar su entorno como profesionales y el entorno empresarial. Recuerde que usted es un futuro administrador de empresas y de verdad debe creérselo con un sistema de gestión de calidad. Entonces, si nos complementamos las finanzas, el mercadeo, meto la administración y el área de administración de operaciones, usted puede ser un excelente profesional con análisis, ¿sí? No simplemente ser del montón. Nosotros no queremos ser del montón. Yo considero que ustedes son parte de esta educación virtual de la Universidad de San Carlos, pero deben de ser profesionales en todo momento, en todo momento. Entonces, considero que ya desde el primer día que entramos con el licenciado le dijimos, cambie mentalidad, ya no se ponga como estudiante. Si se va a poner como estudiante, va a seguir pensando como estudiante. No, debemos de pensar como administradores de empresas, como gerentes, como dueños de empresas, como emprendedores, como analistas, como empresarios. Entonces debemos de ser alguien en nuestra vida profesional. Bueno, entonces ya el agradecimiento público, Lic, se lo agradezco por todo el apoyo. No sé si hoy vamos a terminar, pero si no, mañana o la próxima día de clase nos vamos a ver. Como les digo, no sé cuándo va a hacer el examen, pero lo tengo que hacer. Estudien. Miren, un caso integrado de todo el semestre. De todo el semestre.
Así de simple. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Algo importante. Hemos estado hablando sobre los diferentes aspectos que vimos sobre las desventajas y ventajas del muestreo de aceptación, qué es el muestreo de aceptación, en dónde se realiza, en dónde estamos analizando. Yo creo que nos quedamos por acá, los planes de atributos, el muestreo de atributos simple, el muestreo doble, y es importante hacer un análisis. La inspección, no como la etapa de la inspección que se hacía al final del proceso, al fin del producto, y que, que se hacía una inspección, lo bueno, lo malo. No, nosotros vamos a ver un muestreo de aceptación dentro del proceso de producción. Entonces, eso es lo importante. Estuvimos hablando sobre este ejemplo donde prácticamente el análisis de la doble muestreo es para acertar y determinar directamente si es objetivo o no es objetivo, si es aceptable o no es aceptable una muestra en casos que no demos con nuestros primeros parámetros de aceptación. Bueno, vamos a continuar. Aquí no, entonces tenemos diferentes muestreos. Ya vimos el muestreo múltiple, en donde podemos tener directamente, vamos a ver si se mira mismo, así está mi mouse encendido, plan por atributos, que consiste una generalización del plan de muestreo doble, donde se pueden extraer 2 o más muestras para aceptar o rechazar el lote. Esto es algo importante, esto de extraer 2 o más muestras, usted como analista lo decide directamente, ¿sí? Usted que está haciendo la inspección es el que decide si hacemos una o no. Entonces usted los pone, hace los parámetros necesarios, las reglas necesarias para establecer si acepta o no el lote de producto terminado, del producto en proceso, en materia prima de entrada para nuestra empresa. Yo pongo las reglas y usted es el que determina en conjunto con el proveedor, porque aquí debemos de saber que esto de muestreo de aceptación o de la curva de operaciones de aceptación, que el CEO va a hacer directamente en conjunto con el proveedor o el cliente. Entonces, ya sabemos que la formación de un lote, esto de los lotes, recuerden que toda etiqueta está normalizada. Más aquí no hemos visto normalización, no vimos metrología, que es un aspecto científico, matemático, estadístico, que les sigo insistiendo, el que conozca la metrología, el que domine y el que se especialice en normas, en reglamentos técnicos, va a tener un plus, un valor agregado en cualquier organización. Entonces, existe un sinfín de normas, un sinfín de reglamentos internos, de reglamentos técnicos centroamericanos que nos ayudan a nosotros a establecer, y existe para los diferentes productos. Entonces, nos dice que la formación de un lote es una manera en que los artículos se acomodan en un lote. Entonces, ¿cómo tienen que tener fecha de producción, los ingredientes del lote, la materia prima, la maquinaria, la hora, hasta el horario que se hizo el lote? Porque con eso estamos estandarizando un producto en la forma que se realizó, y así de esa manera visualizarlo y controlarlo. Entonces nos dice la teoría que se sugiere considerar su manejo, así como cuándo, cómo y dónde se produjeron, porque esas preguntas son importantes, porque ustedes les ponen, el último día, no sé si di el ejemplo, en estos momentos existe una campaña por medio de la Toyota está diciendo que los vehículos modelo tal y tal y tal, del año tal y tal y tal, tienen de efectos en sus bolsas de aire. Entonces, que es necesario agendar una cita en las agencias de la Toyota, ir y les van a hacer el cambio correspondiente. Entonces, ahí identificaron en dónde está el defecto, dónde está el error, dónde está la no conformidad, y hace los cambios. Por supuesto, aquí es un proceso largo, porque tuvieron que ver algunas quejas, tuvieron que evaluar, tuvieron que analizar qué está pasando, y tuvieron que hacer pruebas y ensayos. Y con base a eso tuvieron que decidir si rechazamos o recogemos los carros o hacemos los cambios. Entonces, de igual manera puede pasar en estos tipos de lotes. Entonces, las recomendaciones para cualquier lote que usted esté analizando es que
Puede ser materia prima, puede ser un proceso, un producto terminado, es que debe conformarse de la siguiente manera. Entonces, las recomendaciones que da el autor del libro y sobre todo la experiencia es que los lotes deben ser iguales, homogéneos, condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima y tiempo y las fechas que debemos de considerar, y para eso se lleva un registro. ¿Sí? Cuando estamos hablando de normas ISO, todo debe de ir documentado y deben de registrarse, ¿sí? Aparte de eso, me dice en el inciso 2, los lotes deben formarse de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. ¿Se imagina usted tener un lote que bajarlo de 5 o 6 metros con una máquina, un montacarga y que no lo pueda hacer o algo y entonces tengo que tener las condiciones básicas para la inspección? Y me dice como ejemplo un empaque con un mínimo riesgo, que la muestra sea fácil de identificar, que sea fácil de destaparlo, de quitarle el empaque, quitarle el embalaje. Entonces es muy importante que el lote sea fácil y no complicarnos la vida en tiempos, en fuerza, en materia, en personal para hacer la inspección. Y como número 3, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Los lotes grandes, y esta es una recomendación muy importante, es necesario inspeccionar menos proporcionalmente que los lotes pequeños. Por ejemplo, si usted hace una fórmula de la muestra para ¿cuántos estamos conectados? Para los 56 que están conectados, 55 estudiantes que están conectados este día, yo les puedo decir que también les cayó, les gustó el curso, o obtuvieron conocimientos, y voy a hacer un tamaño a la muestra para pasarle la encuesta, entonces me va a decir que tengo que pasársela a 45, ¿sí? Porque la muestra, porque el tamaño de la población es pequeña. Entonces es más fácil pasarles un censo a todos. Entonces, entre más pequeño sea el tamaño de la población o el tamaño del lote, más grande, menos proporcionalmente va a ser los lotes a muestrear. Entonces, podemos tenerlo, entre más grandes los lotes, menos va a ser el tamaño de la muestra, porque va a depender de la aceptación y de la seguridad que el lote, la muestra va a ser significativa para tomar una decisión. Bueno, yo no sé si nos quedamos acá viendo este video. No me acuerdo, pero si no, miren, este es el ejemplo de un lote donde tenemos que tener la información básica. Espero que lo escuchen. Hola amigos de Energy Motors, el día de hoy vamos a hablar acerca de la fecha de fabricación de las llantas y muchas dudas o inquietudes que las personas tienen acerca de este tema, ya que consideran que una llanta es vieja si tiene ya 1 año o 2 años de haber sido fabricada. No se vayan. La normatividad obliga que todo fabricante de ruedas marque el momento en que fue fabricada la rueda, y esto debe hacerlo en el flanco de la rueda dentro de toda la información. Normalmente, justo después de donde está la norma DOT, vamos a encontrar 4 pequeños números. Estos números están compuestos por los 2 primeros nos van a indicar la semana de fabricación de la rueda y los 2 siguientes nos van a indicar el año de fabricación de la rueda. En Colombia se ha generalizado el tema de que la rueda debe tener mínimo 1 año de fabricación, o si no la consideramos vieja y la descartamos porque decimos que la rueda ya perdió propiedades, entonces no la vamos a instalar. Se ha empezado a generalizar ese tema dentro de las personas, lo cual no es cierto. ¿Qué es lo que sucede? Los fabricantes tienen dentro del proceso de manufactura contemplado la durabilidad de la rueda, y normalmente estas están diseñadas para tener una vida útil de 10 años a partir de la fecha de fabricación. ¿Qué es lo ideal? Utilizarlas dentro de los primeros 5 años después de haber sido fabricadas. ¿Qué es lo que condiciona ese tiempo en donde la rueda debe estar dentro de esos 5 años? ¿Qué condiciona ese tiempo? La forma en que ésta sea almacenada. Normalmente las ruedas deben estar ubicadas en ambientes que estén por debajo de los 20-22 grados centígrados y por encima de los 10 a 15 grados centígrados, en un ambiente en donde no tengamos contacto directo con el sol, ni tampoco con los elementos tales como lluvia, viento, etc. ¿Qué es lo que más afecta a las ruedas? Los rayos solares o la radiación UV.
Es verdad que las ruedas, cuando están en contacto directo con el sol, van a tomar una coloración diferente, y esto es normal en la capa superior de la rueda. Más sin embargo, el caucho viene diseñado para soportar mínimo 5 años de ese contacto directo con el sol. Después de estos 5 años, te podemos seguir utilizando la rueda durante 10 años más. Obviamente hay que hacer ciertas revisiones y ciertas comprobaciones cada año por un especialista. Si tenemos una rueda muy vieja, es lógico o es normal que se presenten pequeños agrietamientos en la base de los tacos. Eso es completamente normal. Que también se presenten pequeñas grietas en los bordes laterales. Esto es lo que debe revisar un técnico. No olviden, muchachos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Recuerden que cada miércoles estaremos subiendo un nuevo video y estaremos atentos a responder cualquier inquietud que tengan. Nos vemos. Bueno, si se dan cuenta, en el video anterior tienen bien localizado el lote de producción por X o Y razón. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros, cuando estemos en una empresa y estemos produciendo, tenemos que localizar muy bien nuestro lote. Por supuesto, eso se lleva con una hoja de control, registros, ya lleva los controles uno y sabe hacia dónde, con la logística de distribución, fueron los lotes. Entonces, en Estados Unidos se trabaja mucho en el control muy estricto en relación a la distribución de los lotes. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar una muestra? Ustedes ya saben que podemos trabajar con Excel, aleatorio punto entre 1.n. Entonces, nos dice la teoría. Pongan atención cada uno de ustedes, que la selección de la muestra, la selección que realice usted en cualquier lote de la muestra, nos habla la teoría que todos los planes de muestreo de aceptación, entonces estos son planes. Recuerden que no es un control al 100% de calidad, sino es una forma de identificar si es aceptable o no un lote. Basan su funcionamiento en que las unidades seleccionadas para la inspección sean representativas, y esto es lo que tiene que buscar usted en cualquier lote, ¿sí? Que sea esa inspección o que esa muestra sea representativa de todo el lote que esté analizando. Utilizamos el método de muestreo aleatorio. Ya sabemos que la función de Excel aleatorio punto entre 1 punto coma n del tamaño de la muestra, vamos a analizar y determinar qué caja, qué producto, qué proceso podemos escoger para analizarlo. Se pueden tomar la inspección dividida en lote y extracto. Entonces, la estratificación nos sirve a nosotros para formar grupos de los cuales nosotros podemos tomar dependiendo si queremos edades, tamaños, lotes, producción de la mañana, producción de la tarde, turno de la mañana, turno de la noche, máquina 1 a máquina 2, máquina 3. Entonces, nosotros podemos hacer una inspección dividida dependiendo del lote y sus extractos. Bueno, como estuvimos hablando el último día, ¿qué piensan que está haciendo acá mi estimado y qué producto sería esto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Están muy callados esta tarde o están tristes porque vamos a terminar el curso? No lo creo. Creo que están contentos. Buenas tardes, Lick. Acá estamos atentos. Por lo que puedo apreciar es que acá el colaborador está revisando de pronto la etiqueta, si es la correcta u otra característica específica. Y yo entiendo por el color y las características que hace mención a la Coca-Cola. Ok, ¿qué más? ¿Qué están inspeccionando? ¿Qué están inspeccionando? ¿Qué ven que está inspeccionando? Puede ser la fecha, puede ser que la etiqueta sea la correcta. Okay. También puede ser que el peso. Muy bien, ¿qué más? Carlos, apoya aquí a Wilson. Lick, yo considero que también está la manera del empaque y el envasado. Puede ser. Sí, también puede observarse que también está inspeccionando si la tapa del envase está correctamente colocada. No sé, miren si lleva el tamaño correcto del producto. O la proporción correcta de llenado. Llenado, miren, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos una línea casi similar que va llenado acá, pero puede ser que acá tengamos un llenado diferente.
Entonces, está observando. Y este es el muestreo aleatorio. Si se da cuenta, eso es lo que hacen. Es una inspección visual, pero ya está determinado. Aquí ya existe un horario, cuántas va a inspeccionar y sobre todo va a notificarlo en un llenado. Puede ser en la computadora, en Excel, en un programa, puede ser en una tabla de información, una hoja de control, porque esto es lo importante, ¿sí? Esto es lo importante. Hacer la inspección por medio del muestreo. Bueno, ¿se imagina usted? Bueno, a los últimos dos que me hablaron, Wilson y Carlos, el licenciado les dice, mire, estamos en una empresa X y nos vamos a ir a inspeccionar un lote y está en una gran área exterior y usted tiene que identificarlo. Y son bicicletas. Miren, aquí hay una estación de tren. Aquí existen diferentes lados donde están colocados diferentes lotes con una similitud de empaque. ¿Cómo lo va a identificar usted en este lado? Imagínese que lo tiene que hacer. Por eso es tan importante, si se dan cuenta en el video, es tan importante la identificación del lote para saber qué debo de hacer. ¿Se imaginan si usted no sabe qué va a ir a inspeccionar? ¿Qué creen ustedes? Teniendo en cuenta de que pues normalmente para cuando ya se tienen colocadas las cajas y apiladas de esa manera, pues se tiene ya en un registro cantidad, volumen, hasta peso si fuera necesario. Entonces, ahora si fuera desde cero, ir a buscar ahí los lotes y de verdad sería imposible porque no se definiría qué vamos a medir y cómo medirlo. Excelente. Excelente. Eso, identificación de los lotes. Bueno, ponga atención, esto es importantísimo. Toda esta información está en su libro y es lo que nosotros queremos explicar con el licenciado. Aspectos estadísticos, variabilidad. Siempre ustedes saben que va a existir variabilidad porque las 6Ms tienen esa cualidad que tengamos variabilidad por X o Y razón. Entonces no vamos a estar al 100% en un proceso estandarizado, siempre va a tener una variabilidad. Ya lo hemos visto dentro de nuestra campana de Gauss. Entonces, variabilidad y la curva característica de operación. Ponga atención. Nos dice la teoría que usted puede suponer que se tiene un proceso que produce lotes grandes y se sabe que el 6% de los productos son defectuosos. ¿Cómo lo haría usted? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Tomaría bueno, son 100 productos y de los 100 tomaría 6 y esos son los que están ahí. ¿Será correcto eso? No sabemos. Entonces, porque existe variabilidad y la curva característica de operación. Bueno, si selecciona aleatoriamente una muestra de tamaño n de 100, entonces habría gente que esperaría que en cada muestra que se encontraran exactamente 6 productos defectivos. Eso es lógico, pero nos dice la teoría y la práctica. Sin embargo, esperar esto es un gran error. Y esto nos pasa a nosotros como analistas de muestreo para determinar la calidad dentro del proceso producto terminado, es decir, un muestreo aleatorio, ya que los artículos extraídos en cada muestra depende del azar, por lo que habrá algunas muestras con menos de 6 y otras con más, a pesar de que se obtuvieron el mismo lote. Ojo con eso. Para tener una mejor idea de la cantidad de artículos defectuosos en la muestra, se aplica la distribución de probabilidades bimonial. Entonces, póngale atención que vamos a trabajar con distribución de probabilidades bimonial. Vea el apéndice. Entonces, vamos a ir al apéndice, que es la distribución que modela la más de las veces este tipo de situaciones que hemos planteado. Entonces, no vamos a escoger un lote con 100 muestras y que las 6 nos van a salir defectuosas. No. Entonces, ¿cómo lo puedo obtener? En unos lotes puedo tener más, en algunos menos, va a depender del proceso y la variabilidad. Y para eso vamos a utilizar la técnica de la distribución de probabilidades bimonial. Esto no van a decir que no lo vieron, porque es parte del pensum de métodos cuantitativos. Aquí solo vamos a dar un pincelazo para recordarlo. Entonces, ponga atención. Aquí venimos a trabajar.
Entonces, si usted se va a su libro, vamos a encontrar en la tabla 17.1 probabilidad de obtener de cuántos defectos, ¿sí? De defectuosos en una muestra tamaño de 100 elementos con P6. P es igual a 0.6. ¿Cuántos defectos nos dice que vamos a tener? 6%. Entonces, la probabilidad va a ser P, productos es igual a 0.06. Entonces, con estos datos, nosotros vamos a hacer esta bendita tabla, de que es la siguiente forma. Cantidad de artículos defectuosos en la muestra. Entonces, por cada muestra, yo puedo tener 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El ejemplo me lo da hasta 12. Recomendación, y escríbaselo ahí, licenciado, porque siempre que me dicen, no me lo dijeron, no lo dijeron, que la entrega del trabajo no era esa fecha, nunca lo dijeron. Queda escrito. Y por eso les digo, les muestro el video donde lo dije. Entonces, yo les recomiendo llegar hasta el número 15. ¿Sí? Con 15, yo voy a, con 5, o con 15, bueno, hasta 15. 15 artículos defectuosos. Con 5 ya sé si lo acepto o no, pero por regla lo voy a dejar con 15. Entonces, aquí que vamos a encontrar probabilidad de extraer de defectuosos. Entonces, cuando estemos analizando el número de muestras, el tamaño de las muestras, yo voy a tener un porcentaje. Ese porcentaje me va a decir qué probabilidad tengo yo de encontrar números, probabilidad de extraer cantidades 0, 1, 2 o 3 elementos defectuosos dentro de los lotes. ¿Sí? Entonces, y porcentaje de muestras donde se esperan de defectuosos, aquí lo transformamos a porcentaje 0.21, que es esto, ¿va? Que 1.31, 4. Entonces, esta tabla, con esta tabla yo voy a hacer un análisis simple, ¿sí? Esto es lo que vamos a buscar y con esta bendita tabla vamos a hacer una gráfica, ¿sí? Gráfica llamada CO. Entonces, aquí me dice la teoría. Lo que se ha ejemplificado antes debe tomarse en cuenta siempre que se haga una inspección por muestras y recordar que lo que se observa en una muestra no es idéntico a lo que hay en la población o lote. Puede variar porque recuerde usted que puede tomar un lote y puede variar en los errores que podamos tener por la variabilidad. Por lo tanto, para tomar una decisión con fundamento, ojo con esto, miren, ojo. Por lo tanto, para tomar una decisión con fundamento estadístico sobre la población con base en una muestra, se debe recurrir a métodos estadísticos. Entonces, usted ya los conoce, ya los hizo dentro de métodos, pero lo vamos a recordar. Con soporte en algún modelo de probabilidad. Subraye esto. Esto está en su libro. Si toma una fotografía ahorita, lo subraye. En el muestreo de aceptación, tal modelo probabilístico es la curva característica de operación. Yo le llamo CO. ¿Sí? Eso le llama el autor a este tipo de modelo de probabilidad, curva característica de operación, el CO. Entonces, el tema del muestreo de aceptación, ese lo vamos a analizar con una pequeña gráfica o muestreo de aceptación por medio de el CO, curva de característica de operación. ¿Y qué es la curva característica de operación? Bueno, nos dice la teoría, el CO, nos dice el ejemplo, suponga que en una fábrica se producen artículos por lotes de tamaño grande, ¿sí? Aquí es grandes, perdón, grandes. Y que antes de enviar un lote al cliente se le aplica el plan de muestreo. Mire, usted como proveedor puede analizar su lote de salida, es decir, lo que va a enviarle a su cliente y puede determinar si se lo envía o no, dependiendo de los productos que salgan de mala calidad o atributos que no definan la calidad que usted necesita que su cliente acepte. Usted lo puede hacer y también lo puede hacer su cliente y también se pueden poner de acuerdo. Entonces,
que antes de enviar un lote al cliente se le aplica el plan de muestreo simple por atributos definido por. Entonces, un lote X de cualquier producto lo definimos con un tamaño de muestra 60. ¿Sí? Estas son las condiciones a analizar. Entonces, de un lote X, que no sé el tamaño de la muestra, yo defino que deben de ser 60 muestras. Y que de esas 60 muestras que yo las tome, voy a tener un C, muestreo de aceptación de 1. Es decir, que yo puedo tener 0 elementos que no tengan error o no conformes, y como máximo un elemento. Con base a eso, yo analizo con mi curva o curva de aceptación o curva de operación. Con lo que si una muestra aleatoria de N60 se encuentra entre 0 o a lo más una unidad defectuosa, entonces el lote se acepta. Usted está poniendo, esta es la condición, mire. Ojo con esto. Usted decide. Y se envía al cliente, pero si se encuentran 2 artículos o más defectuosos, entonces el lote es rechazado. Bueno, y si es rechazado por 2, son 500 unidades y nos tocó 60 muestras, y casualmente nos sale ya con nuestras fórmulas 2 elementos que encontré o que posiblemente yo voy a encontrar según los atributos, usted no para el proceso de envío y es rechazado el lote para el cliente. Pero ¿qué debemos de hacer? Bueno, yo tengo que evaluar todo el lote entonces, y que cada unidad que salgan defectuosas, que no estén dentro de los parámetros de aceptación, yo lo debo de cambiar. Entonces, y esto va a significar un mayor costo. Al final es una decisión de costos de no calidad. ¿Sí? Debe ser inspeccionado al 100%. Esto significa gastar más, tener un costo más alto en relación a la inversión con personal, tiempo, etcétera, etcétera. Inconformidad hasta del cliente. Entonces, les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de calidad garantiza este plan? ¿Y cuál es el nivel de calidad que no tolera? Entonces, puede ser una pregunta de examen. Ojo con esto. Entonces, ponga atención. Ponga atención. Esto sigue siendo teoría. La curva CO de un plan proporciona una caracterización del potencial de desempeño del mismo mediante el cálculo de la probabilidad de aceptar o rechazar un lote que tiene determinada calidad. ¿Sí? Por ejemplo, para el caso comentado antes en la tabla 17.2 se muestra la probabilidad de aceptación del plan de muestreo de 60 unidades C1, es decir, un elemento de aceptación para diferentes valores de P, suponiendo tamaño del lote. Entonces, si usted pone esta condición, ¿sí? Estas condiciones, si usted dice NC, una muestra de 25 o una C de 2, ¿cómo va cambiando? Miren cómo cambia la curva. Si usted decide una muestra de 35 elementos con un C de 2, miren cómo va cambiando la curva. Entonces, entre mayor sea el tamaño de la muestra, también va a cambiar las curvas. Un N de 45, 2, un número de aceptación, va cambiando ese color verde, igual, de esta manera. Este es un ejemplo. No le hemos entrado en materia a hacer el ejercicio. Entonces, recuérdese usted que usted tiene que hacer su gráfica de curva característica de operación CO, que le llamo, del producto X, de la materia X, del tamaño de muestra X con un número de aceptación C, X. Entonces, en las X vamos a tener porcentaje defectuoso de los lotes. Y en la Y vamos a tener la probabilidad de aceptación. ¿Sí? La probabilidad de aceptación. Entonces, esta gráfica es la que nosotros vamos a hacer en Excel o en algún programa de calidad. Bueno. Entonces, ponga atención. Este es un ejemplo del... Sí, hasta tengo que... 7.2. Bueno, este es un ejemplo que está en la tabla 7.2 de nuestro libro, en la página 323. Nos dice, probabilidad de aceptación de un lote grande, N mayor,
a 600 mediante el plan de muestreo N60 C1. Entonces, yo ya sé que tengo un plan de una muestra o una población mayor a 600, un lote de 600 grande, N mayor que 600 elementos, y entonces determino con las fórmulas el plan de muestreo, y el plan va a ser N60 con un elemento como máximo para ser aceptado con error. Entonces, cuando yo realice esto, entonces aquí tengo, este ejemplo me da un elemento, 5 elementos, 10 elementos, un elemento, un medio elemento, un elemento, 1.5 elementos, 15, 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 elementos. Entonces aquí me está dando 0.0 elemento, medio elemento, un elemento, 1.5 elementos. Pero eso no lo vamos a hacer así. Nosotros lo vamos a hacer 0.1, 0.02, así lo vamos a trabajar nosotros. Y ahorita lo voy a mostrar en Excel. Entonces, si yo busco un elemento con este tamaño de la muestra, está diciendo el ejemplo, con un tamaño de lote de 600, mayor a 600, yo posiblemente puedo aceptar, probabilidad de aceptar este lote con un 99.82% de aceptación. ¿Por qué? Que como máximo me está diciendo yo voy a tener un elemento con un error defectuoso o no conforme a lo que yo necesito. Si yo tengo 2 elementos, si fuera el análisis para 2 elementos, yo tendría una probabilidad que tenga probabilidad de aceptación del 66.19%. Entre más elementos yo tenga, esta es una clave, ojo con esto, entre más elementos yo tenga que analizar o que aceptar con defectos, la probabilidad de aceptación va a disminuir. Entre menos aumenta, entre más disminuye. Entonces me dice, para calcular la probabilidad de aceptación, el PA de la tabla 17.2, y en estos casos similares, se utiliza la distribución binomial con parámetros N y P. Véase el apéndice, aquí era el apéndice, en el específico para un NC, la probabilidad de aceptación se obtiene con, bueno, nos dan la fórmula, lo vamos a hacer, y al final, esto es lo que yo necesito, miren. Entonces aquí tengo 0 elementos, 1 elemento, entonces aquí está 2 elementos. Entonces, si yo hago me va a caer por acá, miren, 99 punto y algo, 86% de aceptación. Y así va a quedar nuestras curvas. Rogelio. Levantaron la mano por ahí. Y así va a quedar nuestra gráfica, nuestra curva. Recuerden que lleva título, lleva probabilidad de aceptación y proporción de artículos por lote. Esto es teoría que ustedes tienen que practicar, por eso lo estoy explicando, pero ahorita vamos a llegar a la práctica. Pongan atención, aquí no sé por qué no me jalo esto. Voy a bajar un poquito. Voy a poner en blanco. Bueno, entonces pongan atención. Curva CO ideal. Supongamos que se requiere diseñar un plan de muestreo para que rechace todos los lotes que no tengan un nivel de calidad dado. Por ejemplo, se pretende rechazar los lotes con una proporción de artículo defectuoso mayor que un 1% y aceptar los que tengan un 1% de defectos o menos. Entonces, aquí ya tiene una regla. Todos los que tengan 2 defectos se rechazan y los que tengan 1 para abajo se aceptan. La curva CO ideal para una situación se muestra en la figura 17.3, en la que si el porcentaje de defectos de un lote es menor de 1, se está satisfecho con tal calidad y ese lote se acepta con una probabilidad de 1. Mientras que si la proporción de defectivos de un lote es mayor que 1%, no se está satisfecho con esa calidad y la probabilidad de aceptar es 0, es decir, un lote así se rechaza siempre con probabilidad de 1. Yo les pedí el último día de clases que leyeran el capítulo 17. Ahora les hago la pregunta. ¿Cuántos de ustedes lo leyeron? Sin embargo, no existe ningún plan de muestreo que tenga esta curva ideal, que sea capaz de hacer una discriminación perfecta entre lotes buenos y malos.
En teoría, la curva CO ideal se puede alcanzar con inspección al 100% y siempre cuando esta inspección estuviera libre de errores, lo que difícilmente va a ocurrir. Miren, un lote que no tenga errores va a quedar así, miren la curva, miren. Y va a ser imposible. Va a ser imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe variabilidad y que estamos controlando la calidad por medio de la variabilidad del proceso, del producto, de la materia prima. Entonces, en teoría, necesito que pongan atención. Siempre lo tienen, todo lo que está acá está en su libro. Propiedades de las curvas CO. Entonces, número 1. Recuerde que no es perfecto el método o la técnica, pero significa que sí nos funciona. Sí nos funciona para aceptar o rechazar un lote. Entonces, no existe un plan muestreo que tenga una curva CO ideal. Eso no existe. Que pueda distinguir perfectamente los lotes que se consideran buenos o de los malos. ¿Por qué? Por la variabilidad. 2. Al aumentar el tamaño de la muestra y el número de aceptación, se obtienen planes con mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos diferentes tamaños de la muestra y tenemos diferentes números de aceptación. Entonces, si yo tengo una N60 y voy a aceptar un producto defectuoso, yo tengo una N120 con 2 productos defectuosos, una N con 240 con C defectuosos, las curvas van cambiando, miren, ¿sí? Van cambiando las curvas. Entonces, cuando N crece y C lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan. Entre más grande sea la muestra y más grande sea el número de aceptación, vamos a tener una probabilidad grande también de rechazar el producto o la materia prima. Propiedades de las curvas CO. 3. El criterio de tamaño de la muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote es mal criterio. Por ejemplo, usted dice, quiero el 5% de los defectos. Ah, entonces son 5 defectos. No, usted no puede hacer eso. Y usted va a analizar matemáticamente y estadísticamente el porcentaje que va a aceptar. Entonces, nos dice la teoría, es frecuente encontrar casos en los que el tamaño de la muestra se tome igual a cierto porcentaje del tamaño del lote y el número de aceptación se establezca como 0. Es incorrecto. Entonces, esto está mal. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de efectivo de 0.5, es decir, 5%, entonces la probabilidad de aceptarlo, el PA, probabilidad de aceptación, ahí recuerdan estos términos, en cada caso es la siguiente. Imagínense que usted ponga en práctica este punto de vista para tener el total de número de defectuosos dentro de una muestra. Entonces, en una población de un tamaño de la muestra de 300, un tamaño de la población de N de 300, usted no va a decir que tiene un PA de 0.21, es decir, 21 defectos. En un tamaño de una muestra de N de 500 o el número de población de un lote es 500, la probabilidad de aceptarlo es de 0.7%. Usted no va a decir que 7 unidades van a aceptarse. No. Entonces nos está diciendo el ejemplo que no podemos hacer este tipo de interpretación. ¿Por qué? Porque cambia directamente. Entonces tiene que ser grande la curva para aceptarlo. Miren. Entonces va cambiando las diferentes curvas. Y por último tenemos propiedades de las curvas CO. Al disminuir el número de aceptación, la curva CO cae más rápido y con ello los planes se vuelven más estrictos. ¿Sí? Imagínense usted querer tener un CO de 0. Aquí lo tengo. Es este, miren. Se acerca mucho a la probabilidad y se acerca mucho a la proporción. Un C de 1 se aleja, un C de 2 también se aleja. Bueno, todo esto lo vamos a ver en la práctica, en pura práctica. Entonces, yo les pedí que leyeran su capítulo 17. ¿Para qué? Para que tengamos un análisis más comprensible en relación a la interpretación del día de hoy. ¿Cuánto lo hicieron? ¿Cuánto lo hicieron? Ninguno, lo veo. Entonces, imagínense, hoy hacemos el examen, tenemos 0. Bueno,
Tenemos el punto 5, perdón. Los planes con C no siempre son los más apropiados. En la figura 17.5 también se aprecian las curvas CO para varios planes con número de aceptación C es igual a 0. Si las comparamos con las curvas CO de la figura 17.4, vemos que la C es igual a 0 son cóncavas hacia arriba. Lo que causa que la probabilidad de aceptar disminuya más rápido, aún para valores pequeños de la proporción de efectivos en el lote. Es decir, nosotros queremos ver que no tengamos errores, va a ser imposible, nos dice la teoría, porque va a haber variabilidad. Pero si lo ponemos como una condición, lo que vamos a encontrar es que rechacemos todo. Y no es posible tener una, ¿cómo se llama? Una curva de CO en relación al número de aceptación 0. Entonces nos dice la teoría, esto hace que los planes con C igual a 0 sean más exigentes para el proveedor y en algunas circunstancias costosos para el cliente. ¿Por qué es esto? Porque usted tal vez va a hacer una CO inspección al 100%. ¿Sí? Y este costo, ¿a quién se lo traslada? Se lo traslada al cliente. Porque así se hace dentro de las empresas. Todo costo, toda inversión, todo gasto se lo traslada uno al cliente. Número 6. Les digo, yo necesito que se vayan aprendiendo directamente esta teoría para comprender en la práctica qué estamos haciendo. Número 6. La influencia del tamaño del lote al diseñar adecuadamente planes de muestreo es menor a lo que comúnmente se cree. Entonces, para obtener todas las curvas CO que hemos visto hasta aquí, se ha puesto que las muestras se extraen de un lote grande o que el lote proviene de un flujo continuo de productos. Entonces, póngale atención. Lo que hemos visto es que comprendemos que existe producción y que ya se terminó el lote y está en un área de almacenaje y lo queremos analizar y que es un lote grande. O que estamos dentro del proceso y que la producción es continua. Este tipo de curvas CO se conocen como curvas CO tipo B. Entonces, a este tipo curvas es lo que nosotros vamos a trabajar. Curva CO tipo B. Y la distribución apropiada para calcular las probabilidades de aceptación es binomial. Entonces, me va a decir, ¿por qué tanta teoría? Es para que usted comprenda directamente cómo establecer y cómo analizar el muestreo de aceptación por medio de una curva CO. Entonces, la curva CO tipo A se utiliza en cálculo de las probabilidades de aceptación de un lote aislado y de tamaño pequeño. En este caso, si el tamaño del lote es N, el de la muestra es N, el número de aceptación es C, entonces la distribución exacta del número de artículos defectuosos de la muestra es la distribución hipergeométrica. Vea Gutiérrez y de la Vara, 2013. ¿Sí? Entonces ahí nos explica. Imaginen eso. Así nos va a quedar un N mayúscula, un número de lote infinito, con una muestra de 80, con un C, número de aceptación de 1, con un tamaño de un lote de 800 elementos, con un número de muestra de 80, con C igual a 1, con número de aceptación 1, con un tamaño de la muestra, o un lote de tamaño de 200 elementos, con un 80 como número de muestra y con un número de aceptación de 1. Miren, casi quedan similares las diferentes curvas. Lo que estamos viendo es esto, miren, hasta dónde se da la pancita. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos en operaciones 1 en curvas de aprendizaje? Algo similar a la pancita. Cuando se va haciendo la curva, ahí perdemos nosotros o rechazamos o aceptamos el lote. Bueno. Ejemplo. Entonces, por favor, nos quedan 27 minutos para terminar nuestro curso. Entonces, ponga atención. Váyase a Excel y haga un cuadrito de estos, por favor. ¿Sí? En este caso estoy utilizando 0.5, lo puede hacer, 0.01 o 0.15 o 0.02. Yo en este caso. En la práctica yo lo comienzo con 0, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0, 0, 3 y hagamos hasta 15. ¿Sí? Entonces, haga este cuadro. P,
Y le va a poner P, proporción de artículos defectuosos. P, probabilidad de aceptación. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer. ¿Cómo se determina la probabilidad de aceptación? Es la sumatoria de este, más este, más este. Ok, entonces, ¿qué es D? Número de elementos que se pueden aceptar. Aquí puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Usted pone la regla. Entonces, y aquí lleva algunas fórmulas. Entonces, si determinamos, le estoy hablando de una vez, que yo necesito determinar que la proporción de artículos defectuosos sean 3. Usted va, hace su análisis, entonces, hace su análisis, ¿sí? 63% de porcentaje de aceptar ese lote. 40, si son 4, son 45, pero es la sumatoria de estos, ¿sí? Entonces, ponga ahí. El ejemplo es el siguiente. Una empresa X de maquila realiza lotes de producción por cada lote de producción son de 5,000 camisas. Entonces, se tiene un lote. Entonces, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a analizar a partir de ahora tipo B. Se tiene un lote de 5,000 camisas. Se necesita realizar una muestra de 72 elementos. Ok, entonces, este 72, yo le puedo dárselo o usted lo proporciona. ¿Por medio de qué? Una fórmula de muestreo, tamaño de la muestra. No se lo voy a explicar porque usted ya lo conoce. Y con un número de aceptación de 2. Entonces, estas son las reglas que necesita el proveedor o el cliente, ¿sí? Si tiene un lote de 5,000 camisas, se necesita realizar un muestreo de 72 elementos y con un número de aceptación de 2. Entonces, preguntas a contestar. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación o de rechazo del lote? Realice la curva segura. Miren, aquí existen 15 puntos, 10 puntos del examen final. Sí, porque acá es al final de todo lo que hagamos acá. O 5 puntos, no sé. Entonces, así les va a quedar su gráfica. Entonces, de esta forma vamos a dibujar nuestra gráfica. ¿Sí? Entonces, si analizamos, ¿qué nos dice? Nos dice que se tiene un lote de 5,000 camisas, se necesita realizar una muestra de 72 elementos con un número de aceptación de 2. Entonces, ¿qué voy a analizar? 2. Proporción de artículos defectuosos. Este 2 me dice que yo tengo una probabilidad de aceptar este lote, ¿de cuánto? Del 83%. ¿Sí? Me dice que yo tengo una probabilidad que tenga de este lote 0, de que tenga 0 elementos defectuosos, un 23%. Que tenga un elemento defectuoso, un 34%. Y que tenga 2 elementos, 24%. Pero en conjunto, porque aquí se suma en conjunto, es que yo acepte, ¿sí? Aquí tengo un 23, un 34, un 24. Al final hago una sumatoria de estos 3 elementos, y pueden ser 4 o 5, dependiendo de lo que estemos analizando, que aceptar este lote de 5,000 unidades con una muestra de 72 tiene una probabilidad del 83%. ¿Ustedes lo aceptan o no? ¿Qué creen? Porque aquí, ¿cuál es el porcentaje de aceptación o de rechazo del lote? 83%. Realice la curva. Y aquí va a depender mucho de la experiencia que tenga uno como analista, como persona que conozca el producto, que conozca el mercado, que conozca el cliente. Aquí entran muchos conocimientos para decir, bueno, con esto lo acepto. Pero este porcentaje se pone directamente en un contrato. ¿Sí? Bueno, y así quedaría mi curva. Entonces, si nos damos cuenta, bien torcido va. Si nos damos cuenta, aquí quedaría mi línea. 2 elementos defectuosos, artículos defectuosos, 2. Y este es el porcentaje, 83%. Bien, así tiene que quedar.
Entonces, hagámoslo acá. Tenemos tiempo. Pero falta. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno. Entonces, ¿se ve mi pantalla? Sí, Lick. Entonces, ejemplo de clase de curva SEO. Vaya y coloque N. N es igual a 5.000 unidades. Una muestra de 72. Y un número de aceptación de 2. Entonces vamos a trabajar con la fórmula binomial. ¿Sí? Entonces usted puede ir y va a ir a buscar en su Excel distribución binomial N. ¿Sí? Binomial N. Esta es la fórmula que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué vamos a analizar? El porcentaje de aceptación, del porcentaje de aceptar el lote de camisas y realizar la curva SEO tipo B. Entonces, con esta información vamos a trabajar. Y ponga atención, no quiero que me estén preguntando después, ¿y por qué 2 o por qué 3? Entonces se lo voy a decir. Esta condición, si me dijeran 3, entonces yo tengo que poner 3 acá. Si me dice 4, yo pongo 4 acá. Entonces, depende del número de aceptación, va a ser también el número de efectos. ¿Sí? En este caso, dice que son 2. Entonces, voy a hacer lo siguiente. En un cuadro, y este cuadro va a cambiar, si usted lo hace bien, usted ya lo tiene calidad. Lo puede hacer con 1, con 2, después puede hacer otro cuadro con 1, 2, 3, y después puede hacer un cuadro con 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Dependiendo. Entonces, ¿qué vamos a tener? P, artículos defectuosos. Yo comienzo con el 0, 1, con 2, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8, con 9, con 10, con 11, 12, 13, 14, 15. Miren acá, si yo tuviera 13 artículos defectuosos, dice que yo no tengo ni siquiera porcentaje de aceptación, 0%. Si yo tuviera 12, 1%. Entonces, acá va a decidir usted. Entonces, ¿qué tenemos acá? PA, probabilidad. Probabilidad. Entonces, la probabilidad es la sumatoria de este elemento de 0 más, vamos a ver, la sumatoria de estos 3 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, el PA, probabilidad de aceptación, es la sumatoria de estos elementos, del 0, del 1, del 2. ¿Sí? Entonces, solo estoy haciendo una referencia de qué es el PA, probabilidad de aceptación. La sumatoria de H7, que es 0, de H2, de I7 y IJ7. ¿Sí? No me salga el valor, entonces hago acá. Listo. 83%. No le ponga todavía atención a este color amarillo porque lo estamos haciendo. Bueno, entonces, pongamos mucha atención. Pongamos mucha atención. Yo tengo cuántos números de aceptación tengo. En este caso tengo 2. 2. 0, 1, 2. Es lo máximo que yo puedo tener para aceptar un lote. 2 elementos que me salgan, que dependiendo el número de muestra, que me salgan malos. Entonces, ponga atención. Voy a trabajar con la siguiente fórmula. Entonces me dice, ¿lo ven ahí? Esto es distribución binomial. N. H4. ¿Qué es H4? H4 es esto, ¿sí? Es el número
de aceptación o número de elementos de aceptación que estoy determinando. En este caso voy a trabajar con el 0. Y este va a ser constante. Por eso le puse el signo de dólar. Voy a trabajar con el C6. El C6 es el tamaño de la muestra, ¿sí? Y el tamaño de la muestra también va a ser constante. Asimismo, voy a trabajar con F5, que el F5 es el número de artículos defectuosos. Ese sí no es fijo porque vamos a trabajarlos con los que tengamos que analizar. Y también vamos a poner falso. Entonces, ponga atención. ¿Cómo me dice la fórmula? Distribución binomial. Voy a analizar el número de defectos. Me dice número de éxitos. ¿Cuál es el número de éxitos que yo tenga? 0 elementos sin defectos. Lo voy a trabajar. Pero este va a ser constante. Voy a borrar esto. Entonces, vamos a la fórmula. Más distribución binomial. Y dice la fórmula, ¿cuál es el número de éxito? El número de éxito es 0. ¿Sí? Y aquí va a ser constante. Punto y coma. ¿Qué voy a trabajar? ¿Qué más me dice la fórmula? Ensayos. ¿Cuál es los ensayos? ¿Es el número de qué? ¿Alguien? De artículos ¿El número de artículos qué? defectuosos. ¿Defectuosos? ¿Seguros? Es la muestra. En la muestra. ¿Sí? Y la muestra es constante. ¿Sí? Y voy a trabajar con lo acumulado. ¿Qué sería lo acumulado? Aquí es probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de éxito? Los números de artículos defectuosos, que ese es constante. ¿Sí? Esa no es constante, esa es variable. Y aquí voy a poner función de probabilidad bruta, falso. ¿Sí? Y listo. Y me da 1. ¿Por qué 1? Porque 1 va a decir que yo voy a tener el 100% de probabilidad, o el 100% que tenga yo 0 defectos cuando tenga 0 productos defectuosos. Cuando yo diga yo no tengo ningún defecto, yo voy a tener el 100%. Y si hago esta misma fórmula, miren, voy a hacerlo en todos lados. El número de éxitos va a ser 1. Aquí ya cambia. Este es constante. También el número de ensayos, que es el tamaño de la muestra, que este va a ser constante. Asimismo, voy a tener el número de artículos defectuosos, que va a ser 0, que ese no es constante, y voy a poner falso. ¿Sí? Cierro mi fórmula, va a ser 0. Es decir, la condición me dice que yo no debo de tener ningún artículo defectuoso, ¿sí? ¿Qué probabilidad tengo de aceptar este lote cuando yo tenga 1? La lógica me dice que va a ser 0, pero yo lo tengo que demostrar matemáticamente. ¿Por qué? Porque me está diciendo que yo le voy a aceptar el lote si tiene 0 defectos. Esto es lo que me está diciendo. Pero, ¿qué probabilidad tengo de aceptar el lote si por casualidad tengo un elemento defectuoso? Como ya tengo una regla, me va a decir 0. Usted tiene probabilidad de aceptarlo en 0%. Y de la misma forma, lo voy a hacer con 2 elementos. ¿Por qué con 2? Porque me está diciendo que el número de aceptación es 2. Si fueran 3, hago con el 3, hago con el 4. Aunque yo sepa que tengo 0 probabilidad, lo tengo que hacer siempre. Entonces, 2, constante,
coma, ensayos o número de muestra, este va a ser constante. Número de defectos, defectuosos 0, y va a ser falso. ¿Qué probabilidad de éxito que yo acepte este lote que tenga 0 defectos y que por casualidad me salgan 2 elementos defectuosos? Va a ser de 0 probabilidad. Ok. Y la sumatoria, ustedes ya lo saben, la sumatoria es sumatoria para ver la probabilidad de aceptación de este lote que tenga 0 defectos con 0 elementos defectuosos. ¿Es de qué? Del 100%, por supuesto. Un lote que no tenga defectos no va a existir, pero en la matemática dice que es aceptable. ¿Alguna duda? Entonces, esto lo tengo que hacer para cada uno. Como ya le puse las fórmulas acá, que es constante, constante no me va a cambiar. Entonces, si yo le digo que tenga un artículo defectuoso este lote, ¿qué probabilidad tenga de encontrar 0 defectos? 48%. Que encuentre un lote con un artículo defectuoso, con uno real que encuentre, ¿qué probabilidad tengo? Del 0,35. Que de un artículo defectuoso en el lote con 2 defectos, un 12%. Y aquí hago la sumatoria. Es decir, que yo tengo un 96% de probabilidad de aceptar un lote de 5,000 camisas, que una me salga defectuosa. Eso lo me está diciendo. Porque ahí hice el análisis binomial para 0, para 1, para 2, las probabilidades de encontrar estos defectos, y en la sumatoria me dice que el 96%. Ahora bien, le tengo que poner mucha atención a este 2. Vamos a hacer el 2. Con 0 defectos, con 12 defectos, con que yo encuentre un lote con 0 defectos, pero que mi condición serán 2 defectos, es del 23%, con un defecto, que yo encuentre ese lote, que mi condición sean como máximo 2, un 34%, con un 58% de aceptación, y que yo tenga 2 defectos con una condición de 2 productos para aceptar el lote, es de 24%, y la sumatoria es del 83%. Es decir, que yo tengo la probabilidad de aceptar ese lote y de encontrar, tengo la probabilidad de este lote, el 83% de aceptarlo, con una probabilidad de tener 2 defectos. ¿Sí? Entonces, de ese lote, yo lo puedo aceptar porque tiene un porcentaje alto de aceptación, que yo encuentre como máximo 2 defectos. Miren ahora, la condición va a cambiar. Si fueran 3 defectos que yo encuentre en ese lote, ahora me va a cambiar la aceptación o el porcentaje de probabilidad del 63%. Entonces si yo encuentro 3 camisas defectuosas, usted tiene un porcentaje bajo de aceptación. ¿Qué haría usted si encuentra 6 defectos? ¿Qué haría? ¿Se rechaza? ¿Por qué? Son demasiados. Son demasiados. Ok, entonces, miren, yo acá todavía estoy en un 83%. Un 83%. Bueno, lo acepto. Lo voy a aceptar con esto. Pero si usted pone una condición que sea 90, ¿lo acepta o lo rechaza? Se rechaza. Lo rechaza. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlo y evaluar todo el lote. Y aquí usted decide, usted pone las reglas. Entonces,
¿Cuál sería el análisis para terminar? La probabilidad de aceptación de un lote de 5,000 camisas con un tamaño de muestra de 72 unidades y un número de aceptación de 2 camisas con no conformidades es del 83%. Así de simple. 83%. Y usted decide acá si toma el 83%, si lo acepto o no lo acepto. Va a depender de lo que usted necesite enviar al mercado, si sus parámetros son necesarios. Ya si le sale 63, 45, 30, 19, ya acá lo rechazo, desde el 80 lo rechazo, si fueran mis condiciones. Pero esto va a depender mucho del cliente, de su análisis, de su experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros podemos aceptar el lote de 5,000 camisas, sí, porque 83% de aceptación nos dice que por lo menos vamos a encontrar 2 errores. Por lo menos. ¿Que sí los vamos a encontrar? Sí. Y vamos a tener una probabilidad de 83% de aceptarlo, con estos 2 errores, de este tamaño de la muestra. Entonces, del tamaño de la muestra, podemos encontrar 2 errores y con una probabilidad de aceptación del 83%. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la curva. ¿Qué tenemos? ¿Qué creen que tenemos acá? Tenemos esto. Una gráfica. ¿Sí? Una gráfica. Y usted le va a poner títulos. Títulos a los ejes. ¿Qué será esto? Título, curva. Entonces usted le va a poner curva de CO a probabilidad de aceptar el lote N5000, N72, C2 de camisas. Listo. Entonces, si nos damos cuenta, aquí el 83 nos sale acabar con las 2 unidades. Y aquí, ¿qué tenemos? P, artículos, defectos. Aquí. Esto calificamos nosotros. ¿Por qué? Porque es lo que va a presentar al final usted en una junta para convencer a alguien en un informe gerencial. ¿Cuál es el porcentaje de aceptación? 83%. ¿Con cuántas unidades defectuosas? 2 unidades. ¿Alguna duda? Aquí me quedó mi gráfica. Entonces usted decide, ¿lo acepto o no lo acepto? Si lo acepto o no lo acepto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué recomienda? Bueno, voy a tener que hacer una inspección general para determinar si encuentro más elementos de la muestra que no tengan las condiciones para salir al mercado. ¿Dudas? ¿Dudas? Dígame. Lick, disculpe, fíjese que estaba terminando de hacer las fórmulas, pero me perdí un poco cómo insertó la gráfica. No sé si es posible poder ver. Disculpe. ¿Cómo hice la gráfica? ¿O cómo inserté? Sí, ¿cómo la hizo? Ok. ¿Cómo la hicimos? Simplemente tomamos estos 2 elementos. Si quiere lo hace todo. Insertamos una gráfica. Esta. De dispersión. Y listo.
Acá le pongo sus porcentajes, usted agregar etiquetas, 83%, le pongo acá su título, le pongo sus títulos ejes, etcétera, etcétera. Gracias, Lick. Muy Ahí amable. está. Solo estos dos elementos, miren. Y listo. Y esto así le tiene que quedar su gráfico. Gracias. Bueno, dudas. Aquí el análisis es práctico, ¿va? Ya se lo dije, con un número. A continuación se presenta la curva de aceptación para la probabilidad de aceptar un lote de tamaño de 5.000 unidades con una muestra de ¿qué? De 72. De esas 72 se puede aceptar el total del lote si no se encuentran más de 2 camisas defectuosas. ¿Sí? El porcentaje para aceptar este lote es del 83%. Y usted aquí determina, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿Sí? ¿Qué haría? ¿Lo acepta o lo rechaza? Porque al final la decisión es, ¿lo acepto o lo rechazo? ¿Qué harían ustedes? Rápido. 1 minuto más. ¿Lo acepta o lo rechaza? Yo lo aceptaría, Lick. Es un porcentaje bastante alto de aceptación. Ok, pero con firmeza. ¿Pero qué recomienda? Entonces, aquí nos va a ayudar mucho la teoría. Nos vemos, ¿cuándo nos toca clase, Ale? Bueno, nos vemos el próximo día de clase. Confirmamos en el chat. Mañana, Lico, no. Mañana hay clases. Por eso les Sí, digo, no. mañana nos tocaría a nosotros, licenciado. Va, nos toca a nosotros. Ah, Así es, licenciado. bueno, no sé cómo va a estar mañana, pero sí. Vamos a ver. Bueno, nos vemos el próximo día de clase. No sé si es mañana o el martes, pero lo importante es que Gracias.